Incluso las personas poco versadas en anatomía saben que el sistema circulatorio distribuye la sangre por todos los órganos y tejidos del cuerpo, o que el sistema muscular nos permite movernos, además de conocer muchas de las partes y órganos que conforman estos sistemas biológicos. Sin embargo, las funciones y componentes del sistema nervioso tan esenciales como los anteriores no son tan conocidos. En este video te los explicamos. Podemos ver el sistema nervioso como el centro de mando de nuestro organismo. Desde el punto de vista morfológico, tiene dos grandes divisiones, cada una formada por distintas estructuras anatómicas. Ubicados dentro del cráneo y de la columna vertebral se encuentran el encéfalo y la médula espinal. Estos órganos son como la CPU de un computador. Se le conoce con el nombre de Sistema Nervioso Central o SNC. Del encéfalo y la médula espinal salen los nervios craneales y espinales respectivamente. Estos funcionan como los periféricos de una computadora. Se le conoce con el nombre de Sistema Nervioso Periférico o SNP. El encéfalo está formado por el tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro. Es el gobierno del cuerpo. El cerebelo interviene en el equilibrio y en el tono muscular fundamentalmente. Es como el ministro de justicia de un gobierno. Del tronco encefálico se originan los nervios craneales, que son los que van a actuar sobre la mayoría de nuestras vísceras y la musculatura de la cabeza y la cara, y además reciben los estímulos que se originan en el interior de nuestro cuerpo. Es nuestro ministro del interior. El cerebro, dada su complejidad, es como el resto del gabinete de ministros, coordinado por la corteza, que es como el presidente del gobierno. De la médula espinal se originan los nervios espinales, que son los encargados de poner en funcionamiento los músculos del cuello hacia abajo, y además reciben los estímulos que llegan a nuestro cuerpo desde el exterior. Equivalen a todos los que hacen el trabajo pesado de una sociedad. Esperamos que ahora conozcas un poco mejor el sistema biológico que gobierna nuestras vidas al controlar nuestros músculos, captar estímulos externos e internos y generar respuestas diferentes según cada situación. ¿Cómo se envía la información desde nuestro cerebro hasta los músculos de nuestras manos para contraerlas? ¿O cómo se envía la información cuando nos pinchamos un dedo? La respuesta son las neuronas. Las neuronas son células que se encuentran en el sistema nervioso y que se encargan de producir, conducir y transmitir los impulsos nerviosos. Si estudiamos las partes que conforman la neurona, observamos primero las dendritas, que son ramificaciones con forma de espina que se encargan de recibir las señales o los impulsos nerviosos y enviarlos al soma, que es el cuerpo de la neurona. El soma se continúa con una cola que se conoce o tiene el nombre de axón. El axón va a continuar la transmisión del impulso nervioso y va a culminar en ramificaciones pequeñas que se van a unir a las dendritas de la próxima neurona. Si estudiamos a profundidad el axón, nos daremos cuenta que este está recubierto por ciertas células que se conocen como células de Schwann. Las células de Schwann liberan una sustancia que se conoce como mielina y que forma la vaina de mielina, que es un aislante, cuya función es aumentar la velocidad con la que se propaga el impulso nervioso. Por su parte, aquellas zonas donde no se encuentre vaina de mielina, observaremos los nodos de Ranvier. Es importante recordar que no todas las neuronas presentarán vaina de mielina, es decir, algunas neuronas envían los impulsos nerviosos más rápido que otras. Según su forma, las neuronas pueden dividirse en neuronas unipolares, pseudounipolares, bipolares y multipolares.
Las unipolares tienen un solo tipo de prolongación. Las pseudounipolares tienen una prolongación, la cual se divide en una rama que entra al sistema nervioso central y otra que llega al sistema nervioso periférico. Las bipolares, que presentan dos prolongaciones, una que conduce los impulsos nerviosos hacia el cuerpo celular de las neuronas y otra que aleja el impulso del cuerpo celular. Estas se encuentran en el epitelio olfatorio. Y las neuronas multipolares, que se encuentran en el cerebro y en la médula espinal, que presentan múltiples dendritas y un axón. Las neuronas también se pueden clasificar en neuronas aferentes, que son las que comunican nuestro cerebro con el medio externo, es decir, las que nos envían las señales de dolor, por ejemplo, y también se conocen como neuronas sensitivas. También encontramos las neuronas eferentes, que son las que envían la información desde el cerebro hasta los músculos, por ejemplo, para que podamos movilizarnos, caminar, trotar y demás. Estas neuronas se conocen como neuronas motoras. Y finalmente encontramos las interneuronas, que simplemente son un conjunto de neuronas que se comunican entre sí. Es una parte de la neurona. Imagínense que esta es la neurona. La dendrita es una parte de la ramificación de la neurona que recibe información de otras neuronas. Dendro significa árbol. Y dígame si no se parece a un árbol. Por ejemplo, los que estudian árboles se llaman dendrólogos. La ciencia que estudian a los árboles se llama la dendrología. Y claro, los árboles reciben la luz del sol. Las dendritas reciben la información de otras dendritas. La sinapsis es al mismo tiempo el lugar físico en donde una neurona se encuentra con la neurona siguiente y la estructura que forman ambas neuronas en ese punto de la red neuronal. En ese lugar, la sinapsis, se produce la transmisión del impulso nervioso que viaja por las neuronas y debe ser transmitido de una neurona a la siguiente. En la historia hubo dos teorías. Una sostenía que el impulso nervioso entre neuronas se transmitía en forma eléctrica, y la otra creía que se transmitía en forma química. La diferencia fundamental entre ellas es que la teoría eléctrica precisa que las neuronas se toquen, mientras que la química no. Entonces, ¿las neuronas se tocan en la sinapsis? Sí, se tocan. No, no se tocan. Si el impulso es débil, no se tocan. Si el impulso es fuerte, sí se tocan. Respuesta correcta, no, no se tocan. En la sinapsis existe un espacio entre una neurona y la siguiente, llamado hendidura sináptica. La neurona emisora libera diferentes neurotransmisores en la hendidura sináptica. Estos viajan por el espacio intersináptico y son recogidos por neuroreceptores que están en la superficie de la terminal sináptica receptora. ¿Qué pasaría si tomas una olla muy caliente con las manos? Te quemas y la sacas rapidísimo, ¿no? Eso es un acto reflejo. Veamos más. Todos los comportamientos son generados en última instancia por las respuestas motoras del sistema nervioso que controlan la contracción de músculos y glándulas. Son respuestas motoras, pero ¿para qué sirven los reflejos? El modelo más simple que se usa para explicarlo sería: un receptor de un estímulo externo o interno recoge información sensorial que ingresa al sistema nervioso central. Este, a su vez, elabora una respuesta que la envía por una serie de neuronas motoras al órgano efector, que puede ser una glándula o un músculo. ¿Todas las respuestas motoras son iguales? No, algunos comportamientos son innatos y son reflejos sencillos e involuntarios. Otros, en cambio, dependen de muchas variables como las experiencias previas, el estado del organismo o el tipo de estímulo. ¿Y qué diferencia hay entre los reflejos y los comportamientos más elaborados? La principal diferencia es el lugar en donde se elabora la respuesta. En un comportamiento voluntario, ¿quién es el encargado de elaborar la respuesta? ¿El cerebro? Bien, tomemos un ejemplo para comprender. Si cerramos los ojos y tocamos un lugar, desde nuestros dedos ingresan a la médula espinal las sensaciones que nos produce cada objeto, y por su textura, temperatura y forma,
Analizamos ese objeto y respondemos en consecuencia. Es decir, utilizamos al cerebro como un analizador y elaborador de respuesta. Y en el acto reflejo, ¿cómo se produce el comportamiento? Supongamos que nuestros dedos se topan con algo demasiado caliente, rápida e involuntariamente retiraremos la mano. En este caso no lo ordena el cerebro, puesto que es un reflejo. La respuesta se produce en la médula. ¿En la médula misma se genera la respuesta que hace que quitemos rápidamente la mano? Sí, y los mismos músculos que voluntariamente acercaron la mano al objeto caliente, involuntariamente retiran la mano. Al movimiento involuntario y rápido de retirar la mano se lo llama acto reflejo. ¿Es lo mismo acto que arco reflejo? El arco reflejo son las estructuras que producen ese reflejo: el órgano receptor, la vía sensitiva, la motora, el lugar de elaboración de la respuesta y el órgano efector. O sea que hay solo dos neuronas, una que va desde el receptor hasta la médula y otra que sale hasta el efector. Ese es el arco reflejo más simple y se encuentra, por ejemplo, en los receptores de estiramiento de los músculos que nos proveen del mantenimiento de la postura. Pero además poseemos muchos reflejos más, en donde entre la neurona que ingresa a la médula y la que sale pueden ubicarse una o más interneuronas. Hola Mati, ¿qué te ocurre que tienes esa cara? Es que en el partido de hoy me tocó atajar y me metieron un gol con la mano. Pero eso no vale. Y claro que no, pero el árbitro no lo vio y lo cobró igual. ¿Pero estás seguro de que fue con la mano? Sí, porque luego del partido me acerqué al que lo hizo y le pregunté, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué? Que fue un acto reflejo. A mí, justo a mí me dice qué cosa es un reflejo. Bueno Mati, pero quizás fue así. No mamá, un reflejo es involuntario, se produce por un estímulo específico y siempre da la misma respuesta. Y puedo asegurarte que este fue bien voluntario.